Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro. Hoy vamos a conversar acerca del lenguaje. Esperamos, Marcela y Yoconda, que puedan disfrutar de este encuentro que busca educar en el corazón para despertar tu grandeza. Nos vamos al grano. Hola, querida Marcela. Hola, ¿qué tal? El lenguaje. El poder de las palabras en nosotros es físico, es emocional, también social, así también lo es espiritual. Y es un poder que puede abrir puertas o cerrar puertas. Se ha estudiado que existen aproximadamente unas 7.000 lenguas. ¿Qué te parece? Impresionante. El lenguaje nos permite comunicarnos y así lograr expresar nuestras emociones, pensamientos, ideas y los sentimientos que vamos experimentando. Veremos ahora más sobre el lenguaje en el tiempo. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje puede definirse como un proceso complejo de carácter biológico dotado de leyes internas. ¿Qué dicen los estudios, Yoconda? Claro que hay factores internos que lo afectan, como nuestra integridad biológica, neurológica y también factores externos, como el medio ambiente, el código lingüístico de cada lugar. El lenguaje comienza a desarrollarse en la gestación y se configura en la relación del individuo con el medio externo que lo rodea. Pero, ¿por qué surgió el lenguaje? Sin un propósito determinado, salvo el de la competencia, el éxito reproductivo y la supervivencia. El lenguaje, pues así se hizo y es una muy poderosa herramienta. Los animales se comunican a través de qué? De los signos sonoros y corporales. Por ejemplo, un gato dice miau cuando necesita algo o mueve su cuerpecito cuando desea comunicar otra cosa. Sin embargo, nosotros los seres humanos en general no hemos podido descifrar sus formas de comunicarnos, porque en muchos casos no son nada de sencillos. Así es, el ser humano emplea un lenguaje muy complejo. Se expresa con ondas sonoras y gráficas, como se indica a continuación, que veremos los distintos tipos de lenguaje. Eso. El lenguaje formal usa la lengua estándar. ¿Y el Eh, informal? Ujú. Y el Es informal. usado, es usado cuando hay intimidad entre las personas, utilizando expresiones coloquiales. Luego el lenguaje verbal, no verbal y mixto. En el lenguaje verbal incluye el habla y la escritura. Ah, bien, bien. Y el lenguaje no verbal incluye imágenes, diseños, dibujos, símbolos, hasta música, gestos, tonos de voz. Bueno, el lenguaje corporal que reúne ciertos movimientos que se pueden transmitir, ¿cierto? Intenciones. Y el lenguaje gestual que reúne una serie de gestos y movimientos cuyo significado está determinado por convenio y se utiliza en especial en la comunicación entre las personas que tienen necesidades especiales como del habla, de la audición. Aquí es cómo el valor de una imagen vale más que 1.000 palabras. Así es. Y el lenguaje mixto también usa un lenguaje verbal y no verbal al mismo tiempo. Por ejemplo, una manga integra imágenes, símbolos y diálogos. En los tipos de lenguaje está el auditivo. Verbal, por ejemplo, utiliza signo la palabra hablada. Claro, y el no verbal utiliza otros signos, como cuáles, el auditivo, el código Morse, las sirenas, himnos, toques de campana de las iglesias, de funeral, de Navidad, o los toques a cada hora, los sonidos de las orquestas militares, algunos saludos, juegos electrónicos, sonidos como el tatam. Así es. Este lenguaje no verbal utiliza en algunas ocasiones elementos verbales. Por ejemplo, el lenguaje visual.
verbal utiliza la palabra escrita. Y el no verbal utiliza otros signos. Ya algunos fueron mencionados en la clasificación anterior, tales como el alfabeto de los sordomudos, el código Morse, los jeroglíficos. ¡Qué interesante! Una forma de lenguaje muy antigua. Las señales de tráfico en todas sus formas, gestos, la mímica, las banderas. En la informática, en los códigos científicos, en especial en mi ciencia, la geometría, las matemáticas, la física. Además, en los planos, en la arquitectura, en el diseño, hasta en las artes adivinatorias, como le llamarían algunos, la quiromancia u otros, en los uniformes, en las etiquetas de las prendas, tatuajes, en los juegos electrónicos y mucho más. Claro, el lenguaje además no verbal utiliza en alguna ocasión elementos verbales. Además tenemos el lenguaje táctil, braille, las caricias, ¿verdad? Los saludos, las despedidas. También tenemos el lenguaje olfativo, los olores, ¿verdad? Como decíamos Sí, recién. pues, así como tú hablas de esa comunicación, la no verbal está la kinésica, el tocarnos, ¿cierto? La proxémica, alejarnos, en fin. Todas nuestras expresiones faciales y otras tienen su origen en nuestros hermanos antepasados, los primates. ¿Qué tal? Muy interesante. Sigamos aprendiendo. Entonces, en este esquema, perdón, se observan las 5 fases que conlleva el proceso coordinado, ¿verdad?, del lenguaje, del habla y el cerebro. En la fase 1, arriba a la izquierda, observamos el lóbulo temporal, que es el encargado de seleccionar las palabras con las que se construyen las frases, con las cuales verbalizamos lo que queremos decir. Súper. Al centro, ¿ven ustedes la marca? Un círculo verde. Ese es el área de Wernicke. La pronunciación que tengamos depende del código lingüístico del país. Nosotros estamos en Chile. Asigna a cada palabra seleccionada los sonidos que le corresponden. O sea, hay un componente fonético. ¿Y cuál es la siguiente fase? La 3. Aquí ocurre una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre de fascículo arqueado. Estas conexiones en el área de Wernicke y el área de Broca, y es la zona en que se nos dicta de qué forma debemos pronunciar. ¿Y la otra fase, Yoconda? Ah, la fase ahí es la de la corteza motora. Perfecto. Que es donde se envía la información sobre la pronunciación que va directamente conectada a la boca, la laringe y la lengua. Qué importantes son. Y nos Qué, queda la última, Yoconda. qué La última preciosa, el fase. cerebelo. Acá, miren ustedes, hoy día con tomate, justo en esa zona está. Se encarga de que la pronunciación tenga el orden temporal adecuado. Por lo tanto, qué valioso, qué importante es cuidar nuestro cerebro, como hablábamos en otros videos, con descanso, con lo que ingerimos, nuestros alimentos, etcétera. Así es. El lenguaje puede ser considerado, como un sistema de señales muy avanzado y que le va a permitir al hombre la representación de su realidad y la generación de una forma extraordinaria. Veremos ahora qué nos dicen las teorías cognitivas, ¿cierto? Que nos permiten explicar los diferentes procesos del conocimiento y del aprendizaje por medio de un análisis de los procesos mentales y del medio ambiente. Por lo tanto, se presume que por medio de los procesos cognitivos, ¿verdad?, que son efectivos, el aprendizaje de las personas resulta más fácil y esta nueva información que se incorpora puede ser almacenada en la memoria por mucho tiempo. ¿Sí? Marcela, ¿qué dice? Una de las tantas teorías, la de Jean Piaget. Dice que el lenguaje sería un producto de la inteligencia y es construido por medio de la función simbólica. Y también que así como el pensamiento se genera en la acción. Les quiero contar un ejemplo muy sencillo. Cuando uno de mis hijos, que ama a los peces, tenía entre 2 y 3 años, él tuvo su primera pecera.
empezó a suceder que se perdían los peces. Entonces yo me acordé de Piaget, cómo él aprendió a desarrollar los métodos de aprendizaje. Y contaba desde niño que lo hacía con la observación. Y mi hijo así empezó a incorporar el método científico y a descubrir por qué los peces se perdían del acuario. Bueno, eso es una anécdota. Ahora, ¿qué dice Vygotsky? Lev Vygotsky plantea que la adquisición del lenguaje se da en el marco de la interacción social, o sea, con el otro, aquí en nuestro encuentro. Así es. Y Ausubel dice que el importante papel que tiene el lenguaje en la adquisición, asimilación y retención del aprendizaje significativo. Exacto como di el ejemplo, para mi hijo Andrés, los peces son muy significativos y él aprendió. Hoy es un excelente hablante. Y a propósito de Jerome Brunner, él dijo también que el lenguaje es un acto social. Ahora, no solamente existen estas teorías, hay muchísimas, destacamos las que hemos mencionado, pero queremos en especial hablar de nuestro querido maestro, profesor de mi Facultad de Ciencias. ¿Qué dices? Entonces, ¿Qué decía comencemos. Marcela? Marcela, sí, también tú aprendiste de él como biólogo. Sí, sí. De otra perspectiva, ¿cierto? Bueno, él nos decía que el origen del humano es el lenguaje, ¿verdad? Eso. Lo humano existe en el proceso del conversar, que es un modo de convivir. Ahora que intentamos hacerlo, ¿verdad? Así es. Sin duda, lo humano implica una corporalidad. Pero no es una corporalidad lo que nos hace humanos, ¿cierto? El cuerpo, sino el modo como convivimos con esta corporalidad, entrelazada con el fluir del conversar. Claro, y él afirmaba que el lenguaje, importante, no está determinado genéticamente, ni es un sistema de signos ni un instrumento. ¡Wow, Que, wow, wow! ¡Qué distinto a otros! Así hay otros teóricos que también lo plantean. Dice además que el lenguaje es una relación humana basada en la emoción de la aceptación. No hay lenguaje sin amor. El amor es la emoción que constituye y conserva la convivencia social. Me recuerda haberle escuchado que gracias al amor el ser humano ha podido sobrevivir entre las especies. así es, dentro del ecosistema, así es. Y efectivamente, don Humberto Maturana menciona lenguajear, ¿verdad? Allí nos invita a comprender que los seres humanos solo existimos en el lenguaje. Y desde esa mirada, ¿verdad? Somos una configuración de conversaciones y de acciones, donde un observador distingue como lenguajear también la aceptación del otro, es decir, lo valida como legítimo. Qué interesante para la convivencia cotidiana, ¿verdad, Yoconda? Claro, te valido a ti como un legítimo otro. ¿Ah? Además, esto es muy cristiano. Bueno, como decía Marcela, esta palabra lenguajear es un neologismo y hace referencia a este acto de estar en el lenguaje sin asociar tal acto al habla. ¿Cómo sería la palabra hablar? Así es. Bien, Luego tenemos gracias a también nuestro... Sí, sí, Humberto Maturana, un homenaje. un homenaje de amor. Él falleció el año pasado, ¿ah? Y hasta el final de sus días estuvo enseñándonos. Queda acá el legado de él por siempre. Y retomando nuestro lenguaje y comunicación, ¿qué nos cuentas, Yoconda? O que la comunicación, ¿cierto? Hacemos alguna diferencia. Es la capacidad para realizar conductas intencionadas, significativas, pudiendo interactuar, claro, con otras conductas, o sea, las tuyas, las ajenas a mí. Exactamente. Y además se ha estudiado que no es una característica que es exclusiva del ser humano. ¡Wow! ¿Verdad? El lenguaje, sí, se usa para establecer y mantener relaciones interpersonales, para expresar sentimientos también y deseos, para manifestar, intercambiar, defender, proponer ideas, opiniones.
¿Qué más? Es relevante el valorar y validar, como decíamos recién, al conversar con otras personas. Qué importante en la relación, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿y Veamos, el lenguaje? Sí, dime tú. tiene funciones. Eso, así es. Las funciones del lenguaje según la intención del hablante, como dice la diapo ahí, ¿verdad? Es instrumental. Para satisfacer deseos. A ver si nos van ocurriendo ejemplos. Quiero un agua, por favor. Regulador tenemos. Plop, plop, plop. Aquí tuve instrumental, necesito auxilio, se me cayó audífono. No importa. Tenemos entonces, mientras se regula, y vamos viendo la regulación de la conversación, la función regulador, que es para controlar la conducta de otros, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, ahora, a través de lo que yo dije, intenté expresar auxilio, por favor, espérenme, porque estaba con problemas y no podía escuchar. ¿Qué otra función hay? Interaccional, Bien, para aprender a relacionarnos con los demás aquí. así es. Personal, Yo afirmo mi identidad. Yo soy Yoconda Varas. ¿Y tú? Marcela. Eso. Heurístico, Es el método en particular para aprender y conocer el mundo. Uno cuando enseña a los niños, a las niñas, enseña a experimentar, a descubrir. Eso se llama también el método inductivo, así es. ¿Y el imaginativo? para hacer un mundo, ¿cierto? Crear aquí imaginativo y fantástico, ¿Y el informativo? para transmitir propuestas, opiniones. Muy bien. En este espacio, Mm. Yoconda, tú tienes que ahora explicarnos qué vamos a hacer. Vamos a usar chistes. Bueno, vamos a intentar contarle Vamos unos a intentar. chistes. Con buena intención tenemos. Eso sí, claro. Cuéntanos tú, pues mira, ahí hay una abuela Bueno, con una yo les voy a niñita. contar una historia. Está al lado izquierdo la imagen de un abuelito con una niña, ¿verdad? Entonces, había una vez una niñita sentada en el regazo de su abuelo y vio que arrugada estaba su carita. Y bueno, al contemplar la diferencia de dos caras, ella le preguntó a su abuelito, ¿qué usted hizo a ti? Él sonrió y le dijo, sí, cariño, él me hizo hace mucho tiempo. Y luego preguntó, ¿y Dios también me hizo a mí? Y dijo, sí, él también te hizo, solo que hace un momentito. Entonces pensó y dijo, abuelito, Dios está mejorando, ¿verdad? Qué tierno, ¿verdad? Bien, pues yo le voy a contar otro. ¿Ven ustedes la imagen? Al centro abajo hay dos carnets. Y de esos, ahora yo me voy a referir, les cuento, por si les pasó a ustedes también. Yo supe de un adolescente que acababa de recibir su licencia de conducir y le pidió prestado el auto al papá. Y le dijo, el papá, haré un trato contigo, hijo. Si subes tus notas, nótese, si lees la Biblia todos los días y te cortas el cabello, te lo prestaré. Un mes después, preguntó de nuevo a su papá. Y él le dijo, bueno, hijo, subiste las notas. Sí, he visto que has leído la Biblia a diario, pero aún no te has cortado el cabello. Y el joven dijo, bueno, papá, lo he estado pensando. Moisés tenía cabello largo, Sansón tenía cabello largo y hasta Jesús tenía cabello largo. Su padre, ¿qué tal? Tatán, guardó las llaves y dijo, sí, hijo, pero ellos caminaban a donde iban. Buena lección para el hijo. Ahora, en la imagen 3 vemos a un arqueólogo, ¿verdad? Ellos son los que excavan generalmente para sacar información. Entonces, había una vez un arqueólogo de Nueva York que excavó 3 metros y halló restos de un cableado de cobre de hace 100 años. Y él sacó conclusiones, dijo que los neoyorquinos tenían una red telefónica desde hacía 100 años.
Bueno, para no ser superado, un arqueólogo de California excavó 6 metros y halló cableado de cobre de 200 años. Por lo tanto, le hacía concluir que ellos tenían una red masiva de comunicación de 100 años antes que los neoyorquinos. Bueno, y al oír esto, un pueblerino de Texas cavó 10 metros en su granja y no halló absolutamente nada. Bueno, dijo, ¿qué voy a concluir con esto? Y concluyó que 300 años atrás, los tejanos estaban mucho más modernos que los otros, ya que ellos usaban aparatos inalámbricos. Oh, la Muy competencia. pillo. Totalmente, ¿ah? Muy divertido, muy bueno. Ya, Así y que nos vamos, hemos reído. ¿sí? Lo siguiente es integrar nuestras Aún, conclusiones. Marcela, pero yo te quiero contar otro. Devuélvete, por favor, Oh, querida mía, perdón, antes las conclusiones, mamita. ya. Sí, es que este es muy particular. Vamos si te puedes devolver y si no, no Dime, me importa. devuelvo. Así es el lenguaje. Gracias, súper. Vámonos, miren al centro arriba, ¿ah? Hay una figura de un hombre. Les cuento el chiste. Había una señora que sorprendió a un ladrón en su casa en la cocina y era muy de noche. Estaba sola en su casa, no tenía con qué defenderse y no sabía lo que iba a hacer. Y esta mujer ingeniosa pensó, diré un verso de la Biblia. Así que gritó, Mateo 12. El ladrón se congeló de pronto, no se movía. Cuando la policía llegó, se asombró de que una mujer pudiera hacer esto y sin armas. Bueno, pues investigaron, por supuesto, y le preguntaron al ladrón, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo que esa escritura tuviera tal efecto en ti? Él dijo, ¿escritura? ¿Cuál escritura? Pensé que había dicho Mateo 12. Maté a 12. Sí, Wow. 12 a 12. Bueno, pero A se ver. refería a que ella dijo Mateo capítulo 12. Muy bien. Interesante. Ya pues, ahora sí va esta imagen. ¿Y qué nos cuentas, Yoconda, de las conclusiones? Bien, algunas de las tantas son De las... la adquisición y el desarrollo del lenguaje se inicia con la maduración de un pequeño, pequeña. Se produce de sus vías sensoriales, la maduración neurológica, además del establecimiento de los primeros vínculos afectivos. Marcela, ¿qué dices tú? Que de lo que hemos conversado, podemos concluir que el lenguaje ha sido muy estudiado por muchos autores y disciplinas, en la psicología, en la educación, que importante ha sido en la educación, ¿verdad? Y también en la neurología y muchas otras más ciencias. Sí, en la psiquiatría, en la sociología, antropología, etcétera. Hasta en las matemáticas, ¿qué te parece? Porque la matemática es un lenguaje. Así como planteabas tú eso, esta diversidad de enfoques son también explicativos. El lenguaje es una característica exclusiva del ser humano. No así la comunicación, como lo decíamos. Así Ahora, el es. lenguaje, entendido como medio de comunicación sofisticado de los seres humanos, está formado por signos codificados que permiten la representación de la realidad en ausencia de esta. Por ejemplo, las letras, los caracteres orientales y más. Ujú. Aquí muchos autores nos indican que el lenguaje, qué importante, se aprende a través de la interacción con los demás, interacción social, ¿verdad? Con las otras personas. Ahí se va construyendo. Claro que sí. Podemos aprender también un lenguaje positivo. El lenguaje positivo es el buen hablar, es el incentivar. Si yo digo, eres un pavo, ese es un lenguaje negativo. Sin embargo, cuando digo, yo confío en ti, claro que lo puedes hacer. Ese es un lenguaje positivo que nos ayuda hasta en habilidades como estar atento, concentrado,
ser creativo. El lenguaje positivo se puede entrenar. Y vamos a trabajar un tema en el cual vamos a hablar del conversar el lenguaje positivo. ¿Qué tal? Eso nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda y nosotros vamos aprendiendo también. Muy importante, ya que el lenguaje configura también nuestro pensamiento y nuestra realidad. Eso, como decía nuestro amado maestro, el señor Humberto Maturana, con el lenguaje podemos construir realidad. Hoy día hemos intentado contarles sobre el lenguaje. Lo hemos hecho con mucho amor. El conversar no es fácil, más todavía cuando no nos podemos ver bien de cerca. Estamos en antípodas en el planeta, tú y yo, Marcela. Así es. Y a veces nos hemos pisado este baile del conversar, pero estamos aprendiendo a hacerlo. Y estamos poco a poco coordinándonos, ¿verdad? Coordinándonos en una conversación y validándonos también, que eso es importante en la conversación. Así que ahora nos queda algún ejercicio, ¿puede ser o ¿Claro? no? ¿Te parece? Sí, ¿Mm? sí. Vamos a dejar una tarea también y luego el ejercicio. Así es. Este ejercicio es de lenguaje positivo y se llama Ritual de los 3 agradecimientos. Marcela, ¿tú te comprometerías en hacerlo? Yo estoy comprometida ya, desde que supe que eso me iba a hacer bien. Así que los invito a que lo hagamos y después vayamos viendo las diferencias. Ujú. Súper. Entonces la tarea es durante 21 días, que es muy pocos días, pero ayuda a formar algún hábito en nuestro cerebro. Y al cerebro le gustan los hábitos y este nos hace muy bien. Les pedimos que escriban 3 agradecimientos diarios. Marcela, ¿me puedes decir tú, por ejemplo, un agradecimiento hoy? El estar conectados. A pesar de 15.000 kilómetros de distancia, estamos conectados y estoy aprendiendo y estoy dichosa de estar nuevamente aprendiendo y compartiendo esto. Así- También. Yo Y digo, la vida. gracias. Sí, la vida. Gracias. Gracias por poder vernos. Gracias a los científicos, a la tecnología. Gracias por tu tiempo. Gracias porque con mucho amor, gracias a Dios, vamos elaborando esto para que vayamos aprendiendo. Y Así vamos es. a terminar con un ejercicio, ¿les parece? De centramiento. Para ello, adoptamos una postura digna. Así, miren, ¿cómo les digo? Digna. Hasta estoy haciendo un mantra, me salió espontáneo. Así es. Pongamos los 2 pies bien apoyados en el suelo. Eso. Si desean, cierran los ojos, si no entreabiertos, como tú puedas. En nuestros pies están nuestras raíces, nuestros antepasados. Sintámonos apoyados en ellos, en ellas, en todos. Ahora, pongamos mucha atención en la postura corporal de la columna. Apoyémonos en uno mismo. No es necesario ni respaldo. Somos más grandes. Ya hemos hecho tantas cosas. Si hemos llegado a esta edad es por algo. Tenemos mucho de bueno. Entonces, nos podemos ir apoyando en nosotros y en nuestros antepasados. Conscientes, agradecidos, agradecidas. Ahora me concentro en la respiración. Y también en el ambiente de lo que escuchamos, en los sonidos o en los ruidos.
están ahí presentes. Y vuelvo a mí. Respiro profundo y suave. Eso. Sigo haciéndolo y ahora vamos a darnos un minuto de centramiento en el corazón. Con tus manos en el corazón para escuchar su latido. Si te cuesta escucharlo, no te preocupes, ya tienes puesta la intención. Sigamos unos segundos más, escuchando el corazón. El corazón tiene neuronas y activarlas, genera un efecto muy favorable en nuestro sistema nervioso central, en todo el cuerpo. Ya nos vamos despidiendo. Marcela, ¿qué quisieras decir? Agradecida de estar acá y pensar más en nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos de forma amable con los demás, porque también significa ser amables con nosotros mismos, vivir el presente y la amabilidad con los demás. Así nos comunicaremos mejor. Bien. Un gusto, Conda. Un gusto, querida Marcela. El próximo tema que vamos a trabajar son las emociones. ¡Wow! Así vamos a ir entrelazando salud mental, atención, lenguaje. Las palabras no tienen que nacer de ti, tienen que nacer en ti. Muchas gracias. Hasta siempre. Me pasó una anécdota. Bendito Dios que la pude resolver. Se cayó y se desarmó entero mi mouse. Pero ahora puedo usarlo bien. Gracias por el power. Chao. Chao.